A media tarde de un 17 de octubre del año 2003 se conocía la partida desde la residencia presidencial hacia el Colegio Militar de Irpavi en la ciudad de La Paz del presidente, en ese momento presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Él había presentado su carta de renuncia al Congreso y mientras estaba siendo analizada esa carta de renuncia leída y posteriormente fruto de ella se posesionaría a Carlos Mesa como presidente constitucional de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada huía en un helicóptero desde el Colegio Militar de Irpavi hasta el aeropuerto y de ahí un vuelo a Santa Cruz que lo llevaría luego con destino a Miami. La huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, que es lo que precisamente recordamos un día como hoy, 17 de octubre, 14 años después. ¿Cuántas cosas han pasado en estos 14 años? Hoy vamos a recordar algunas de esas imágenes que ustedes están viendo ahí en la pantalla de su televisor. Militares en las calles, en la autopista, convoyes de cisternas, heridos, muertos, siendo trasladados en carretillas, el humo de los gases lacrimógenos, de la pólvora, las heridas de las balas, los muertos, los heridos. Toda una tragedia que vivió el país el año 2003 y que hoy vamos a rememorar con todos ustedes. Sean bienvenidos, amigos de Hora 23. Estamos comenzando este programa con muchos contenidos que tenemos para presentarles esta noche. Buenas noches, Bolivia. Y claro, buenas noches a mi compañero querido Juan Pablo Guzmán. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, amigas y amigos. El tema de octubre, uno de los aspectos más salientes de la oferta informativa de esta noche. Pero desde luego nos ocuparemos también de otros temas. Hay un aniversario muy importante, 20 años de la muerte de Ramiro Castillo, conocido como el Chocolatín. Rememoraremos los momentos más importantes de su carrera y con una de las personas más próximas a su entorno reviviremos los momentos capitales de esa vida que acabó lamentablemente en tragedia. Una invitación más para seguir con Hora 23, pero no será lo único. Paola, buenas noches. ¿Qué más tendremos aparte de los dos temas ya mencionados? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Tenemos varios temas y según datos de distintos medios de prensa escrita, las cifras de sobrepeso y obesidad en Bolivia son alarmantes. Se dice que aproximadamente el 80% de la población se ve afectada y principalmente mujeres y niños. Es por ello que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz esta mañana lanzó el programa de educación alimentaria nutricional. Se denomina Escuela de Gigantes. Hoy conoceremos más acerca de este programa y de sus objetivos. Pero no es todo. También tenemos el sector dedicado a los animales en el cual estaremos hablando de la negligencia veterinaria. Hay muchos veterinarios que cumplen una labor sumamente importante, salvan vidas de nuestras mascotas. Pero también existen veterinarios que no deberían ejercer esa profesión porque se registran varios casos de negligencia, de mala praxis, casos muy lamentables que conoceremos más adelante. Bienvenidos nuevamente. Vamos contigo, Piti, en las redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al sector de redes sociales de Hora 23. Quiero agradecer a todas las personas que durante el día nos han estado mandando sus mensajes, sus saludos, sus felicitaciones y empiezo a leer algunos. Nos escribe Osvaldo desde Potosí, dice, qué bueno verlo, Juan Pablo, después de muchos años de nuevo en televisión. Un abrazo fraterno desde la Villa Imperial. Muchas gracias, Osvaldo. También nos escribe Romina desde la ciudad de Santa Cruz. Dice, hola, Hora 23, saludos a todo el programa, los veo siempre y me alegro de ver a un nuevo integrante junto a ustedes. También nos escribe Claudia desde la ciudad de La Paz, dice Juan Pablo, yo lo sigo desde hace muchos años y le deseo mucho éxito en Hora 23. También nos escribe Jorge desde la ciudad de La Paz y dice, estimado Juan Pablo, un placer verlo, no me perderé el programa, saludos a todos en Hora 23. También nos escribe Gabriel desde la ciudad de La Paz y nos dice, licenciado, qué bueno verlo en televisión. Fui alumno suyo hace muchos años. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado mandando mensajes y ya saben que ustedes también pueden empezar a participar de nuestras publicaciones en redes sociales. Nos encuentran en Facebook Hora 23 y también pueden empezar a mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 776-77222. Voy contigo, Víctor Hugo. Eran en ese 2003, en los conteos que se hacían un día como hoy, cerca de 62 muertos.
Hasta ahora son más de 85 porque muchos de los heridos, cerca de 400, han ido muriendo. Hay algunos que han quedado en una situación realmente lamentable y hoy en día lamentan que muchos de los compromisos que se han asumido con ellos no han sido cumplidos. La tragedia de octubre, vamos a recordarla en este momento, poniendo énfasis en que un día como hoy, Gonzalo Sánchez de Lozada fugaba del país y asumía Carlos Mesa como presidente constitucional de la República. ¡Que se vaya, carajo! La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor. Ya son 14 años de aquel sangriento Octubre Negro, donde más de 60 personas perdieron la vida en defensa de la democracia y de un recurso natural tan importante como es el del gas. En ese entonces estalló una crisis política que ocasionó cambios de fondo y se inició lo que debió ser el cumplimiento de una agenda por parte del poder, pero que aún estaba pendiente. Es así que estalló el conflicto social y político, donde los bloqueos carreteros, movilizaciones callejeras y hasta emboscadas del sector campesinos a policías y a militares provocó el enfrentamiento. Miren, están queriendo detener a uno de los manifestantes. Miren, qué pena. Oye, ¿qué pasa, abusivos? ¡Oye, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Voy a ser testigo de eso! Impresionante, yo no puedo soportar eso. Eso lo han hecho los policías. Lo han hecho, lo han maltratado, lo han pateado, le han hecho mucho daño. Pero el dolor de las muertes dejó una herida demasiado profunda, de quienes sufrieron las pérdidas de sus seres queridos, quienes lucharon en contra de un gobierno que dictaba sus propias reglas. Prueba clara la intención de venta de gas a Estados Unidos a través de Chile, proyecto que fue manejado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Era de civil, la ha matado al joven, le ha disparado al sitio. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza. Era uniformado de civil, en bicicleta se ha venido a este lado, compañero. Que me haga justicia, ¿cómo voy a sobrevivir con mi hijo? Quiero la renuncia del presidente porque es un asesino que ha matado. Los bolivianos, especialmente en las ciudades del eje troncal, vivieron días de escasez, de angustia y de enfrentamientos que terminaron con la exigencia de renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que se vio obligado a huir de la presidencia oficial en un helicóptero y a viajar sin retorno rumbo a Estados Unidos. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. El tema de Octubre Negro. Nuestro país tiene un talento extraordinario para ponerse al borde del abismo y dar un paso adelante. El 2003 estuvimos a punto de repetir esa situación, pero felizmente no se llegó a ese grado. El país encontró una salida democrática bajo las normas de la Constitución Política del Estado y lo que pasó después ya es historia y la hemos comentado a través de Víctor Hugo en los minutos precedentes. Hoy con 2 invitados vamos a tratar la agenda de octubre hoy. ¿Queda algo pendiente? ¿Cuál es la deuda del gobierno y de otros sectores con lo que pasó hace tantos y tantos años, pero que de todas maneras aún está presente en la memoria de los bolivianos? Y nuestros invitados son esta noche Zacarías Laura, primer vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Zacarías, buenas noches y bienvenido. Y Clemente Gutiérrez, presidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz. También la bienvenida a Hora 23. Comenzamos
Comenzaremos por la Federación de Juntas Vecinales del Alto. ¿Qué está pendiente de 2003 a la fecha en cuanto a lo que significó ese punto histórico, a las demandas sectoriales, a lo que se ha hecho como resultado y a lo que está como deuda en el país? Bueno, la verdad es que un saludo cordial en nombre de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Nosotros como Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto estamos viendo en este tiempo que año tras año estamos haciendo y recordando a nuestros caídos y a nuestros héroes que ha sido de la guerra del gas, pero lamentablemente estamos viendo que de un tiempo a esta parte solamente estamos recordando hoy, por ejemplo, los 14 años, pero no estamos viendo tal vez lo que es el avance en el proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Losada, de este carnicero y también de los que han colaborado muy de cerca. Hasta este momento no tenemos lo que es las respuestas bien claras de parte de nuestros gobernantes de nuestro Estado plurinacional. También queremos pedir, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos lo que tiene que hacer de una vez también la agilización para la expulsión, porque no puede estar alojando a un asesino que ha llevado casi más de 60 fallecidos y 400 heridos en la Ciudad del Alto. Hay ¿La Federación de Juntas Vecinales del Alto han realizado alguna tarea de coordinación con el gobierno para encauzar o apoyar el proceso, esa demanda de extradición en Estados Unidos? Bueno, en reiteradas oportunidades también nosotros hemos mandado notas, lo que es a nuestro ministro de Justicia, pidiendo que se agilice la extradición. Entonces, y no puede ser que el día de hoy solamente nos recordemos, sino estamos viendo ahora dentro de la Federación de Juntas Vecinales hacernos una comisión para hacerle el seguimiento y que en los años venideros ya haya los resultados concretos y también se haga justicia. En algún momento se dijo ni perdón ni olvido y tenemos que cumplir esa frase. Una gestión que sin embargo no depende en cuanto a los resultados exclusivamente del gobierno boliviano, sino de la justicia estadounidense y también en parte del Ejecutivo de Estados Unidos. Entonces hay ahí una responsabilidad que es compartida, pero que recae fundamentalmente en el gobierno de Estados Unidos y en su administración de justicia. Exactamente. La población, o sea, los países internacionales deberían de saber esto, tiene que saberse, tiene que hacerse nuevamente el eco a estos 14 años de que Estados Unidos está alojando a una persona que ha hecho genocidio, no solamente él, sino también lo que ha sido Carlos Sánchez Berzaín y otros colaboradores. No puede alojar a estos malos elementos que ha habido de esta política neoliberal en su momento de nuestro país, y no puede estar alojándose, y nosotros pedimos al organismo internacional que se haga justicia con nuestro Estado plurinacional. Y será la justicia de Estados Unidos la que en última medida determine su palabra al respecto. Hablábamos antes de comenzar la entrevista con Clemente Gutiérrez, presidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, de lo que queda pendiente de la Agenda de Octubre, que se denominó así. Se ha cumplido con la nacionalización de los hidrocarburos, de acuerdo al gobierno. Se ha cumplido, evidentemente, con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En la visión del Comité Cívico, ¿qué está pendiente de cumplimiento por parte de las autoridades de gobierno y en general de quienes tienen corresponsabilidad en la Agenda de Octubre, como se la denominó en su momento? Muy buenas noches a todo Bolivia y un saludo en nombre de las 20 provincias del Departamento de La Paz, los 87 municipios. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer conocer es de que, primeramente, de que en el 2003, cuando se ha expulsado al genocida Gonzalo Sánchez de Losada y a sus lacayos, que actualmente se encuentran refugiados en el país de Norteamérica, de Estados Unidos, realmente han hecho un gran daño, en realidad, que como siempre tenemos conocimiento de que nosotros hemos sido prácticamente, juntamente con varias instituciones, organizaciones sociales y las 20 provincias, los que se han defendido lo que es la guerra del gas, para que no se pueda hacer la exportación del gas boliviano por Chile a Estados Unidos. Lo único que el error que ha tenido el pueblo boliviano es defender el gas boliviano.
En ese sentido, nosotros prácticamente se ha pedido en la ciudad del Alto, con la lucha, con 67 muertos, tanto en la zona sur de Ovejuyo, en el sector de Uni, como también en las 20 provincias, en realidad habían varios pedidos. La agenda de octubre. La agenda de octubre, pendientes que eran prácticamente obras, proyectos que tienen que beneficiar en el Departamento de La Paz, porque el Departamento de La Paz ha sido un baluarte luchador en defensa de la guerra del gas. Inclusive tenemos que recordar que el Departamento de La Paz hace muchos años daba de comer a los otros departamentos. Hoy en día hemos quedado un poquito retrasados, como Santa Cruz, Tarija y otros departamentos y Cochabamba han tenido un crecimiento vegetativo. En realidad existen varias empresas que existen prácticamente que tienen, digamos, bastantes ingresos propios. Sin embargo, el Departamento de La Paz ha quedado relegado un poco. Sin embargo, La Paz ha sido el que ha sido el brazo operador de las luchas, junto con las 20 provincias. Ahí estaba la Federación de Campesinos Tupac Katari, Bartolina Sisa. Sin embargo, nosotros... Específicamente, ¿qué está pendiente de cumplimiento por parte de las autoridades? Principalmente queda la industrialización de los hidrocarburos. Tenemos que hacer la industrialización de los hidrocarburos. Si hubo la nacionalización, tenemos que hacer la industrialización, tenemos que complementar y eso es importante, por un lado. Por otro lado, el mejoramiento de las carreteras en todas las vías del Departamento de La Paz y todo Bolivia, la integración de los carreteros, como también nosotros pedimos que de alguna manera, pues el cumplimiento que tiene que ser es a los heridos, a los familiares de los muertos, donde realmente hasta el día de hoy no se está cumpliendo. Eso es una parte donde nosotros tenemos que defender a todas las familias que han quedado niños huérfanos, en realidad hoy en día en las calles. Sin embargo, no tienen ni siquiera fuentes de trabajo. Ese cumplimiento es importante. En el año 2009, en Palacio de Gobierno, un acto presidido por el presidente del Estado, Evo Morales, se entregó la ayuda monetaria a todas las víctimas y heridos de la llamada guerra del gas. Esta tarde revisaba los datos al respecto y las noticias de esa fecha, 7 de diciembre de 2009, decían, por ejemplo, que se pagó desde 2.875 bolivianos a 143.750 bolivianos a las personas que resultaron víctimas heridas en menor o mayor gravedad por los hechos de Octubre Negro. Ese tema no estaría pendiente en la visión del gobierno. De alguna manera no se ha completado. Todavía actualmente siguen todavía las familias clamando porque muchas personas que han fallecido, actualmente heridos, de los 67 fallecidos, actualmente ya existen entre 80 y 85 que han fallecido. Sin embargo, han dejado niños huérfanos y todavía está algunos temas pendientes y eso se tiene que completar. Por un lado. Por otro lado, también nosotros lo que necesitamos es práctica, aparte de la industrialización, lo que se tiene que hacer es, principalmente, de que de alguna manera exista el potenciamiento a las empresas, microempresas productivas, tanto en el campo como en la ciudad. Tenemos que potenciar y en esa parte falta bastante apoyo y recurso económico para que estas empresas, microempresas prácticamente se fortalezcan. En ese sentido, Bolivia podría salir adelante. Sin embargo, más allá de todo, lo más importante para nosotros, por ejemplo, lo que ha quedado un poco pendiente es de que la industrialización de los hidrocarburos, reitero, se tiene que completar. Está clara la idea. Está bien. Muy bien, señor Gutiérrez. Siempre es bueno ver la historia desde varios puntos de vista, desde varias visiones. Cuando hablamos de Octubre Negro del año 2003, nos referimos a una masacre que evidentemente se cumplió, pero también quizás tenemos la obligación de ver desde otro punto de vista y desde otra visión, en el sentido de que hubo corresponsables para la violencia. Un responsable, el gobierno. Hubo también, y esta es la pregunta, responsabilidad en los sectores sociales, en los movimientos sociales para la generación de ese momento de violencia y de crisis en el país. La pregunta para el señor Laura. Bueno, yo creo que lo único que hizo nuestros vecinos y vecinas, especialmente de la ciudad del Alto, fue defenderse. Prácticamente hemos visto por años y años que ha habido un Estado tal vez gobernado por políticos neoliberales en su momento, los cuales han hecho mucho daño y prácticamente han estado saqueando unas cuantas familias, llevándose nuestras riquezas a los bolsillos de unos cuantos. Y lo único que ha hecho en ese momento el pueblo es levantarse, defender.
defender sus recursos naturales, decir que no vendan el gas por Chile. Nosotros como vecinos en ese momento hemos defendido y hemos salido de esos malos gobiernos a este gobierno que prácticamente ha pasado tal vez a ser de diferente manera, tener una igualdad y una estabilidad económica en Bolivia. A propósito de lo que menciona, el año 2003 significó un quiebre en el modelo del Estado de Bolivia y en general de las relaciones entre los actores más importantes de la sociedad. Hoy, tantos años después, estamos mejor, peor, igual que en esa gestión. ¿Qué dejó octubre de 2003? ¿Un mejor legado? ¿Hemos cambiado en algo? ¿Hemos avanzado? ¿Qué es lo bueno que tenemos hoy tras esos acontecimientos? Bueno, yo creo que hay muchas críticas a este actual gobierno, hay muchas críticas, pero también tenemos que decir, no hay peor ciego aquel que no quiere ver. O sea, no hay peor ciego aquel que no quiere ver. Hemos visto que ese modelo neoliberal, yo por ejemplo he vivido desde los años, tengo uso de razón de los años 80, 90 y del 2000. Como he tenido ese uso de razón, he visto que esos gobiernos nunca han pensado en lo que es el boliviano. Solamente se han llevado las riquezas unas cuantas familias, lo vuelvo a repetir, pero ahora, actualmente, desde el 2005 y desde el 2003, prácticamente hemos tenido un gobierno que realmente está pensando en nuestros habitantes de nuestro Estado plurinacional. Y hay cambios bien trascendentales que hoy día se está viendo. Decía el hermano Clemente hace un momento atrás, es verdad, gran parte de la agenda de octubre se ha cumplido. Hay industrialización, se ha hecho lo que es la Asamblea Constituyente. También... Aunque el señor Gutiérrez nos dice que la industrialización todavía no es un hecho concreto y cristalizado, ¿verdad? Falta todavía un poco de poder complementar, porque nosotros hemos pedido en la agenda de octubre, primeramente lo que es la industrialización de los hidrocarburos. Sin embargo, ya se están realizando, tenemos conocimiento y eso se va a completar, y una vez que se complete, bueno, tendremos la facilidad de poder consumir y tener, digamos, bastante gas industrializado en las fábricas, en las industrias, en los domicilios y para el consumo humano y prácticamente inclusive para la exportación. ¿El Alto está mejor hoy que el año 2003? Bueno, en realidad, antes del 2003, cuando se manejaba en los gobiernos neoliberales, prácticamente había una escasez de los hidrocarburos, elevación del dólar, devaluación del dólar, existía prácticamente constantemente la elevación de los pasajes, existía prácticamente bastante hambre, bastante miseria, desocupación existía. Sin embargo, después del 2003 ha habido mejoras, ha habido cambios, hay que reconocer de que actualmente, por ejemplo, lo que antes los gobiernos no hicieron, actualmente el gobierno está cumpliendo. Muchas veces nosotros hemos visto mediante los medios de comunicación y alguna vez hemos sido partícipes también de las obras que está cumpliendo. Antes el gobierno nacional, el presidente Evo Morales, nunca ha llegado a los pueblos, a las comunidades. Hoy en día el presidente Evo Morales llega a las comunidades, llega en carretera, trabaja inclusive desde las 5 de la mañana hasta medianoche, y muchas veces, por ejemplo, sábado y domingo, y no tiene feriado. Entonces eso hay que reconocer de que antes los gobiernos neoliberales, por ejemplo, como Sánchez de Lozada, como Jaime Paz Zamora, inclusive el mismo actualmente Carlos de Mesa, el último que ha manejado y ha renunciado en el gobierno, prácticamente ha sido incapaz de poder hacer la Asamblea Constituyente. Por tanto, nosotros queremos decir de que ha habido cambios y hay que reconocer eso, porque hoy en día existen escuelas, universidades, hospitales, renta dignidad, bono para Juancito Pinto, inclusive gas domiciliario. Se ha cumplido en parte, sin embargo, hay que seguir exigiendo y queremos más obras y proyectos que beneficien a la sociedad civil y a todo el pueblo boliviano. La visión de uno de los sectores, las juntas de vecinos, el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, sobre los hechos de octubre de 2003. Un tema que apasiona año a año. Cada vez que se cumple un aniversario de ese suceso, el país se pone a reflexionar sobre lo que significó, y es aún todavía un tema pendiente para la historia, aunque existen ya varios comentarios, análisis y conclusiones de ese momento, insisto, de quiebre para la historia del país, que dio nacimiento a una serie de transformaciones que los especialistas se encargarán de calificar en el sentido positivo o negativo, pero que hubo un cambio drástico en el país a partir de esa fecha,
es algo innegable y efectivo. Agradecemos la presencia de nuestros invitados. Los estaremos convocando para revisar los temas que han quedado pendientes en esta jornada y en este aniversario. Nos vamos ahora con Víctor Hugo a más en Hora 23. Bueno, gracias, querido Juan Pablo. En un ratito nada más aquí en este CD Hora 23, familiares de las víctimas de ese octubre del año 2003, mujeres que perdieron a sus esposos, hermanos que perdieron a sus hermanos, hombres que perdieron a sus mujeres. Algunas de ellas van a conocer un testimonio terrible. Estaba viendo la tele en ese momento y de repente le llegó un embarazo que terminó con su vida. Eso ocurrió en el Alto ese 2003. En un momento, testimonios realmente valiosos de una jornada que, como hoy ha sido recordada en la ciudad del Alto por dirigentes de las juntas vecinales y, claro, los familiares de las víctimas. Vamos a recordar ese encuentro que tuvo lugar hoy en la ciudad del Alto. Hasta octubre del 2003 no había democracia en el país, nunca ha habido. Así, de esta manera, uno de los vecinos de la ciudad del Alto recuerda el antes y después del fatídico octubre negro del 2003 y de los caídos a causa de la lucha conjunta para hacer prevalecer el respeto a la democracia. Ese de octubre, bajamos temprano, llegamos a la plaza de Vallivian. Ahí perdimos a las 7, desde las 7 hasta las 8 de la mañana hemos perdido 3 vidas, compañeros. Hasta el 15 de octubre hemos tenido más de 60 muertes. Asimismo, aún queda el amargo recuerdo de esos largos momentos, cuando el enfrentamiento se encontraba en su punto más álgido. En esos movimientos, por ejemplo, nos clasificaron, los soldados ya cumplían nuestros hijos los órdenes, ¿no ve? Yo decía: hijos míos, no metan bala, porque aquí están tus hermanos, ya tus tíos, tus padres están, ya. A la policía nada que ver, ya la policía ya le hemos ya respondido, porque nos despachaban gas, ya sabíamos cómo teníamos que mandar también, ¿no ve? ¡Bájale, bájale! ¡Hijo de puta! Sin embargo, uno de los objetivos era la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, junto al movimiento nacionalista revolucionario y de toda la derecha de ese entonces. El día 17 de octubre, Sánchez de Lozada se fue del país. Eso ha sido una derrota de la derecha en Bolivia. Y eso era la lucha de los movimientos sociales, no solamente del sector campesino, sino de muchas organizaciones. Siempre hemos pedido de que nacionalicen a nuestros recursos naturales, que se convoque a una asamblea constituyente, pero ellos no aceptaron. Por eso ha sido la fuerza, la lucha que ha sacado a estos gobiernos. Ante esto debemos recordar que la pelea por la democracia, si bien se lo realizó mayormente en las ciudades del Alto y La Paz, también otros departamentos coadyuvaron en la lucha. Las movilizaciones no eran en La Paz, sino era en todo Bolivia. Potosí ha estado en las diferentes carreteras, bloqueo de caminos. Claro, en La Paz nuestros hermanos han sido asesinados porque era sede del gobierno. Los sacaron a los militares, a los policías, para gasificar, para meter la bala. Y eso nunca vamos a perdonar a estos asesinos. Carlos Mesa, acaso no estaba ahí, era vicepresidente. Doria Medina no era acaso parte de esto, era parte. Pero hoy en día, gracias al sacrificio y pelea, podemos decir que los bolivianos hicimos respetar nuestros recursos naturales y la decisión de cambiar el destino de nuestro país. Los hermanos caídos del sector Guarizata, Achacachi, luego más de 60 en la ciudad del Alto. Nosotros decimos siempre respetos a nuestros hermanos del Alto, son los luchadores, siempre a veces en su emblema dicen: el Alto nunca va a estar de rodillas, siempre va a estar de pie. Y nosotros respetamos esa decisión porque finalmente, gracias a estos hermanos, hemos cambiado Bolivia, hemos nacionalizado nuestros recursos naturales, hemos convocado a una asamblea constituyente. Y eso es lo que está yendo adelante y va a continuar. Qué imágenes del horror, los medios de comunicación que transmitían, sobre todo de radio, ¿no es cierto?, en directo, en esas jornadas,
nos narraban lo que parecía ser algo inimaginable que pudiese registrarse en nuestro país. Una película de horror, que hay otra persona herida, un balazo, acaba de morir alguien, están transportando un muerto en una carretilla, por Dios, están disparando desde las tanquetas, las ametralladoras. Mueren mujeres, mueren hombres, han muerto niños. De hecho, una niña en Guarizata fue la primera que murió un 20 de septiembre, Marlene Rojas, de 7 añitos, ¿no es cierto? Después en Guarizata, ese mismo 20 de septiembre, 6 muertos, 20 heridos. Hoy vamos a hablar con uno de los heridos precisamente de esa ocasión cuando se comenzaba con esta guerra del gas, así se llamaría luego, que cobró finalmente más de 80 muertos y ha dejado más de 400 personas heridas. Quiero presentarles precisamente a nuestros invitados esta noche, testimonios valiosos, desgarradores, que van a darnos a conocer hoy. Comienzo con don Teófilo Baltasar, que es viudo, ¿verdad? Don Teófilo, usted perdió a su esposa. Sí, el 2 en 1, señor periodista, el 2003, mi esposa estaba embarazada de 5 meses. 2 en 1 yo perdí. ¿Su esposa estaba dónde en ese momento? No es que estaba movilizada enfrentándose a los militares. No. ¿Dónde estaba su esposa? Mi esposa estaba en su casa de su hermana, en el primer piso, sentado en el sillón. Ahí es lo que ha traspasado la vara de la pared. ¿En qué zona era? En la estanca del río Seco. En la estanca del río Seco. De aquí adentro salí por este lado. O sea, traspasó la pared, su esposa estaba en la sala, no tenía nada que ver con el conflicto, y muere su bebé además, 5 meses de embarazo. Por amor a Dios, qué momento más doloroso ha de haber sido ese para usted, ¿eh? Terrible, y a la vez tengo 7 hijos, con ese eran 8, estamos abandonados a nuestra suerte, el gobierno no nos ayuda en nada, gracias para el proceso de cambio ha sido el actor principal, ha sido la ciudad del Alto, y las víctimas. ¿Y dónde quedamos? Abandonados a nuestra suerte. Bien, en un momento me va a contar más detalles. Y tengo acá a mi lado a doña Carmen Calle, que es viuda. Doña Carmen perdió a su esposo en esas jornadas de octubre del año 2003. Carmen, buenas noches, gracias por estar en Hora 23. Buenas noches, gracias por la invitación, hermano. Esa es la verdad, yo perdí a mi esposo el 12 de octubre. Usted muy bien se acuerda, esos tiempos había todas esas balaceras, los militares subiendo, la gasificación. Usted estaba en la zona valliviana, ¿no? Mi esposo falleció en Villingenio. En Villingenio. Y usted sabía que ese tiempo no había escasez de alimentos, no había alimentos ni víveres. Mi esposo salió en busca de alimentos, y en la cual él salió en la mañana y ya no ha vuelto, ya no regresó. ¿Qué edad tenía su esposo? Mi esposo tenía 32 años. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Roberto Adolfo Huanca Porce. ¿Hijos? Me dejó con 2 hijos, uno de 3 años y uno de 5. ¿Cómo murió él? Él murió con un impacto de bala que le dio en el cuello y le salió a los pulmones. Según el médico forense que me da, es por francotiradores, dice. Es porque le ha llegado directo aquí en el cuello. Una precisión absoluta para matar. Un disparo directo, así no lo han dado. Es que por eso estamos viniendo aquí a pedir que se cumpla la agenda de octubre, ¿no? Que hasta el momento no está cumpliéndose, está a medias. No está haciéndose el juicio todavía, no se le está trayendo algo Sánchez de Lozada ni a Goni. Ellos en la cual tenían que estar aquí cumpliendo su pena por... Claro, son 14 años y una negativa insistente, tosuda de la justicia americana por no proceder con la extradición de esas personas que están demandadas por la justicia boliviana. Acá a mi lado se encuentra también doña Marta Mamani, ella es viuda. Doña Marta perdió también a su esposo en esas trágicas jornadas de octubre. Marta, qué gusto tenerla en el programa. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, señor periodista. Háblenos de su esposo. ¿Puede elevar un poquito el micrófono? Gracias. Ahora por sí. Recibirnos a este Canal 5. Mi esposo ha fallecido en 12 de octubre en la Plaza Vallilla. ¿Cómo se llamaba él? José Miguel Pérez Cortés. ¿Qué edad tenía su esposo cuando murió? 40 años. 40 años. ¿Le dejó hijos, sí? 2 hijas. Cuéntenos cómo murió, ¿qué pasó? Los vecinos han visto, claro, yo no he visto en persona, del helicóptero habían disparado de aquí adentro del balín, por aquí ha salido, aquí está la foto. En portada de la revista Extra, de periódico Extra, Octubre Negro, ¿no es cierto? Ahí está precisamente el esposo
de doña Marta Mamani, que está esta noche con nosotros. Miren ustedes, qué recuerdo más doloroso, ¿verdad? Nadie quisiera tener un recuerdo guardado de esta naturaleza, pero claro, las circunstancias obligan. Su esposo es un emblema de patriotismo, de conquista social muy importante, y por eso un recuerdo de esa naturaleza sin duda da para mostrarlo y para socializar lo conseguido con tanto dolor, con tanta tristeza. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces con usted, doña Marta? Después de que, o sea, él ha salido a conseguir alimento para mis hijas, porque no había, esos días no había nada fácil comprarse, entonces él ha salido en la mañana, y cuando a las 10 de la mañana ya lo habían disparado, porque los vecinos habían visto que del helicóptero lo habían disparado en plena Boliviana. Él ha fallecido. O sea, su esposo no fue a movilizarse, no fue a protestar, no fue a tirar piedras, fue a comprar alimentos que necesitaba para la casa, y nunca volvió. No volvió. A las 10 de la mañana ya él había fallecido, y yo ya me he enterado, ya me han avisado los vecinos. Bien. Periodista. Bien, doña Marta, enseguida seguimos conversando con usted. Quiero presentar también acá a don Genaro Gisbert Choque. Don Genaro Gisbert es una de las primeras personas que resultó heridas en los enfrentamientos que comenzaron un 20 de septiembre en Ubarizata y Sorata. Allá precisamente estaba don Genaro Gisbert, quien ha perdido la pierna, ha perdido exactamente ahí está, miren ustedes. Tiene ahí una pierna ortopédica a raíz de un disparo, entiendo, que le llegó en ese momento. Cuéntanos usted, por favor, Genaro, ¿qué le pasó? ¿Cómo es que ha quedado usted así? Buenas noches, periodista. Ha sido en Sorata, primero ayer ha comenzado cuando ha llegado el Sánchez Berzain, el Soro, a Sorata. Después de la Sorata ha llegado. La oficina era pues de la oficina de Plota, entonces ahí sí también estaba, parece que no, pensaba que no era había estado invitado fresco, después habían hablado, ¿a qué ha venido a Sorata? Habían preguntado, porque a dialogar o a qué ha venido, pero se han bajado a la cancha, después de la cancha, se había escapado, no se querían agarrarle, o tal vez se hubieran agarrado, si algo había pasado. Entonces, ¿por qué estaban movilizados esa vez en Sorata? ¿Qué los tenía movilizados ese 20 de septiembre? Se escapó, después ya había guerras, ha comenzado en el lugar en Ollomtija, así que va a haber una marcha, estaba bloqueo, ¿no? Entonces nosotros hemos salido, que están matándose en Ilahuaya, diciendo. Entonces, nosotros no teníamos ni arma, nada, pero nosotros hemos venido para que no venda el gas a Chile, ¿no? Entonces, tan terribles balazos, estaba andando los aviones. ¿En qué momento le dio usted el balazo en la pierna? Nosotros estábamos al medio, entonces como yo he ido también al cuartel, pero ¿cómo puedo defenderme? O atenderme, o cómo puedo salvarme, o estaba diciéndome, claro, usted pero no tenía armas para defenderse. Sí, básicamente solamente así nomás hemos entrado, sí, ahí estábamos, entonces ahí nomás tenía miedo, entonces cómo puedo salvarme la vida, entonces atenderme o algo donde cómo puedo y salvar a ofenderme cuando viene un enemigo, es que pasamos en auxilio en cuartel, pero claro, le llega el balazo, ¿y qué siente usted en ese momento? Miedo, pues ahí nomás ha llegado un balazo, después me he caído encima de la piedra, entonces ahí me han alzado otro, entonces también me han auxiliado también, entonces como cuartel van, entonces primer auxilio saben cómo claro. Me han amarrado Genaro, con una bates, vez que le disparan, entonces, usted siente esa herida sangre. Tan seria, tan grave, que ahora la ha dejado sin su miembro. Intentaron salvarle seguramente, ¿verdad?, la pierna. ¿Cuánto tiempo después de que usted resulte herido termina perdiéndola, le amputan la misma? O sea que
así colgaje nomás estaba, todo perforado, entonces así colgaje como un hilo. Después seguía saliendo sangre, después estábamos así tiempos, entonces me han operado en Sorata, después aquí me han traído en Hospital General, ahí me han operado, pero seguía cuando salía de ahí, después me he caído, después seguía infectando entonces 2 meses, algo con 3 semanas estaba, casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses y le amputaron la pierna. Bueno, enseguida me va a contar usted a qué se dedicaba por entonces y cómo ha sido su vida después de haber sufrido todo esto. Don Teófilo, usted nos decía que después de haber perdido en esas jornadas de octubre del 2003 a su esposa, a su bebé, usted esperaba algo más. ¿Qué recibieron del gobierno desde entonces? ¿Cuáles son aquellos compromisos que usted decía no se han cumplido? Aquellas tareas pendientes para usted de las víctimas. Sí, es la verdad lo que dice el señor periodista. Lamentablemente el gobierno se ha olvidado de las víctimas, los directos responsables para el proceso de cambio hacia la ciudad del Alto. A ver, en su momento se les dio una indemnización, ¿verdad? Creo que fue por el año 2009. Ustedes recibieron un monto de dinero. Sí, hemos recibido todos. Esa es una recompensa humanitaria. Bien, además de eso, ¿qué es lo que esperaban ustedes como familiares? Nosotros esperábamos, más que todo, que se haga el proceso a los culpables, directos. Esa es la principal tarea por hacer, ¿verdad? Claro. Y claro, tenéis a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez y otros responsables en Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que ha fallado esto? ¿Es la justicia americana la que está defendiendo a estos personajes? Son los dos, señor periodista, hay que ser sincero y franco, son los dos. El gobierno boliviano no hace nada, la Cancillería no ha hecho nada. Igualmente allá, Estados Unidos no le interesa extraditarlo a Bolivia. Lamentablemente el gobierno boliviano, para alzarse el nombre, embanderarse, para hablar Octubre Negro, no más es bueno. Después, para hacer seguimiento, el gobierno debía hacer mediante Cancillería de Estados Unidos y Cancillería boliviano, dialogar. Lamentablemente, señor periodista, yo quisiera que vaya a preguntar al actual canciller, ¿en qué está la extradición? Tienen ustedes un abogado, ¿verdad?, que lo representa como víctimas de octubre. A ver, usted, por favor, Carmen, ¿qué les ha manifestado el abogado? ¿Cuál es la información que les he dado respecto de cómo se está manejando este proceso? Bueno, tenemos nuestro abogado allá en Estados Unidos, es el hermano Tom, en cual él está manejando el juicio en allá, en la cual nos están diciendo que pone muchas trabas de tanto Goni y Sánchez Berzaín, que allá son otras leyes, que no es las mismas leyes de acá. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que están yendo a atestiguar allá lo que sabemos. Por eso ahora mediante su canal quisiera pedirle al hermano Carlos Mesa, aquella vez estaba como vicepresidente y después ha entrado como presidente. Así es. Bueno, precisamente juraba un día como hoy, a estas alturas él juraba como presidente de la República después de que renunciase Gonzalo Sánchez de Lozada por la tarde. Sí, dijo que él no se atrevería a matar, dijo, renunció a ese cargo. Nosotros ahora pedimos y le pedimos, por favor, o le explicamos al hermano Carlos Mesa, pueda ir a atestiguar a Estados Unidos, porque necesita... El abogado de ustedes como víctimas en Estados Unidos considera que Carlos Mesa debería ir a Estados Unidos a declarar ante la justicia norteamericana como testigo. Es la sugerencia que hace el abogado de las víctimas de octubre. Sí, eso es lo que nos dice, que por eso queríamos pedir mediante sus cámaras, mediante la televisión, por favor, hermano Carlos Mesa, usted que nos está mirando mediante su canal, por favor, vaya a atestiguar allá a Estados Unidos toda la masacre que ha pasado en octubre. Usted ha visto tantas muertes que ha habido, tantos niños, tantos hijos y esposos y esposas que han fallecido. Usted dijo que no sería valor de matar, pero sí tenga ese valor para ir a declarar allá. Le pedimos de corazón, por favor, hágalo por que estamos sufriendo 14 años de justicia y hasta ahora no se nos
No se nos hace justicia. Carmen, ¿ustedes han tenido posibilidad de conversar, acercarse aquí en La Paz al expresidente Carlos Mesa y plantearle una situación de estas? No hemos podido tratar de ubicar al hermano. Hemos mandado una nota para poder reunirnos, poder hablar, poder conversar, pero hasta el momento no se nos da una entrevista con el hermano. Por eso es que queríamos aprovechar sus canales para pedirle al hermano Carlos Mesa, por favor, que lo haga por nuestras víctimas, por aquellos fallecidos que había. Son 67 muertos que ha habido. Y es que nosotros seguimos pidiendo justicia, seguimos luchando, porque esa vez era una masacre, no era una guerra, era una masacre. Y eso no puede quedar en la impunidad. Por eso es que nosotros, por eso venimos, mi hermana, mi compañera que es viuda, mi compañero que es viudo, pedimos justicia y nos apoyen. Por eso al pueblo del Alto y al pueblo de la Ciudad de La Paz, ayúdenos a pedir que se haga justicia, que se acuerde el señor Evo Morales, que se acuerde los senadores, los diputados, los ministros. Ellos ahora están sentados ahí, gobernando, dirigiendo, y no se acuerdan de pedir justicia. Eso era lo que dijo el hermano Evo Morales, que se hará justicia. Bueno, se abrió de hecho un juicio de responsabilidades contra 17 personas involucradas en la masacre en 2011. 7 militares recibieron una sentencia de entre 15 años y 3 años de encierro, y pese a que la justicia pidió a Estados Unidos extraditar al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, esta se lo negó el 6 de septiembre del año 2012. El fiscal general del Estado ha considerado que el gobierno estadounidense está incumpliendo tratados internacionales para extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, principal responsable de la masacre. La entidad no recibe, la Fiscalía Boliviana no recibe respuesta sobre la solicitud de extradición, pese a que el Ministerio Público Boliviano activó mecanismos el 2016 nuevamente de cooperación jurídica para cumplir con esto. Gonzalo Sánchez de Lozada, los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berinduague, tienen estatus, o no sabe la Fiscalía nuestra si tienen o no el estatus de refugiados políticos en Estados Unidos. Hasta esa información les ha sido negada. Doña Marta, obviamente se espera que producto de que una vez que Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez y otros exministros de entonces sean extraditados a nuestro país, de ellos también pueda salir parte del resarcimiento económico que demandan ahora las familias víctimas de octubre del año 2003. Sí, señor periodista, nosotros primero queremos pedir que sea extraditado Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Queremos ver detrás de las rejas en Chonchocoro, porque nosotros no vamos a descansar hasta que llegue a Bolivia, porque tal vez ellos dirán de que nosotros nos vamos a cansar, lo vamos a dejar. No, vamos a luchar hasta las últimas, porque a nosotros nos ha dejado nuestros hijos huérfanos, porque nuestros esposos han sido asesinados. Sabe solo Dios, no sabe cómo estamos viviendo. Por eso hasta ahora mismo nosotros estamos luchando hasta que llegue a Chonchocoro, que esté en la cárcel. Nosotros eso queremos, señor periodista. Doña Marta, Teófilo, Carmen, Genaro, vamos a recordar, señor director, si me permite, con estas imágenes, algunos de esos relatos de radio que se hacían, como las radios transmitían en ese momento, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos en el Alto, disparos, vecinos que morían, helicópteros que disparaban. A ver, vamos a escuchar algo de esos audios que nos van a remontar a esos años, al año 2003, a las jornadas de octubre luctuosas de ese año. Vamos a escucharlo. Son 2 cisternas del ejército, más las tanquetas, son los caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos en un número de más de 500 personas, están reunidos para poder reforzar esta barricada. Claro, estos audios son los relatos de los periodistas cuando se reforzaban las barricadas en Sencata para impedir que salgan los cisternas. Ya varios días La Paz estaba sin aprovisionamiento de combustible. Así se narraba esos momentos. A ver, escuchemos otro audio. Ahí está. Y hay varios heridos. A ver, vamos a escuchar algo más de los audios de esas jornadas de octubre del año 2003. Queriendo detener a uno de los manifestantes. ¡Miren, qué pena! ¡Oye, qué pasa, abusivos! ¡Oye, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Voy a ser testigo de eso! Impresionante, yo no puedo soportar eso.
Era el periodista chino de la red Herbola que lamentaba cómo algunos policías agredían a un vecino y lo lastimaban. El periodista jugaba un rol importantísimo en esos momentos y a veces no podía contener su reacción. A ver, otro relato, una vecina desesperada. Por favor, ¿cómo nos van a matar así? Como el conejo, como el cordero. Solamente hemos subido a pedir lo que es nuestro. Están viniendo con balas los policías. Armas de fuego están manejando. Ya no miran a gente. Así que como si fuera una guerra, nos están baleando, nos están... Bueno, extractos, los relatos que hacían las radios por esos días, ¿no es cierto?, del horror, de la tragedia, de la muerte, de la desesperanza. Genaro, ¿cómo ha sido su vida desde ese 20 de septiembre del año 2003 en que usted recibe esa herida, posteriormente pierde la pierna? ¿A qué se dedicaba en ese momento? ¿Y qué es lo que ha hecho hasta ahora? 14 años de aquello. Bueno, 14 años de masacre de octubre. Hasta hoy no hay gobierno, se han olvidado. ¿Usted qué se dedicaba antes? ¿Qué hacía? Antes se iba a trabajar en cocales, se iba a trabajar... Era un agricultor. Trabajar así en las minas, agricultores o negocios. Y después de que perdió la pierna, ¿a qué se ha dedicado usted? ¿Qué es lo que ha podido hacer para sobrevivir? Hasta ahora es que no hay trabajo. Nos ha dado un trabajo, pero después ya no, ese es un contrato nomás era. Después también allá la alcaldía no está, pero ese un trabajo de un baño público, pero eso no salía 7 pesitos, 10 pesitos, a veces cuanto hay, salía también unos 100 pesitos, cuanto hay gentes, cuanto hay fiestas, pero donde no hay entrada, pero... Parece que ese no quería pagar ni sueldo en la alcaldesa Celia Camargo, pero no hay en posiblemente totalmente, entonces también... Se ha tenido prácticamente que subsistir, ¿no?, con trabajos que le han remunerado bastante poco. Sí, porque pero no hay ni cómo vivir, pero mucho. Solamente allá nuestros zapatos, ven tarjetas. A veces pido ayudas aquí también, ¿no? Entonces con letreros. Oye, la gente que le vea, por favor, a don Genaro y lo reconozca. Está vendiendo tarjetas. Si lo ve vender tarjetas, vaya, acércase a don Genaro, cómprele algunas, ayúdele como pueda, por Dios. Aquí está don Genaro, un hombre trabajador, un hombre que por circunstancias de la vida ha quedado como está y necesita obviamente de colaboración, ¿verdad, don Genaro? Así que yo creo que la gente lo va a reconocer y va a estar cerca de usted. Doña Carmen... sus hijos que dejó su marido que murió, ¿cómo ha sido estos 14 años con ellos? ¿Qué edad ya tienen? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que ellos recuerdan de ese momento? Bueno, son 14 años que ha pasado ya. Mis hijos esa vez ya tenían 3 añitos, 5 añitos. Ahora ya tienen 17, 19. Esta etapa es donde es más doloroso, es más triste porque ellos piden ya más. Ahora que están en la promoción, pide. Entonces, mi vida desde que mi esposo falleció ha cambiado totalmente mi vida. Ha dado una vuelta atrás. Le digo que mi familia, de parte de mi esposo, me dieron la espalda. Yo ya tenía que ser padre y madre para mis hijos. Tenía que salir en la mañana, volver de noche, dejar a mis hijos solos. O sea, ha sido un cambio desde la muerte de mi esposo. Estuve trabajando. Por eso le digo, el hermano Evo Morales se ha olvidado de nosotras, de las viudas. Nos dijo que nos iba a dar el tema laboral. Nos han dado, pero le digo que han cambiado, todo esto ha cambiado, ha pasado unos años, 3, 4 años. Nos han retirado del trabajo, hermano, le digo. Mire, yo estaba trabajando en la alcaldía del Alto. He trabajado y en el 2017 me da mi memo de agradecimiento. Yo le digo a la hermana Soledad Chapetón, ¿qué le he hecho para que me retire? Si ella está ahí por el Alto, porque el pueblo del Alto ha cambiado, ha decidido que entre la alcaldesa, pero no para que nos retiren así. Yo le digo eso, no sé qué es el motivo, o sea, qué hemos hecho para que nos retiren. Lo mismo a mi compañero, igual le han retirado. Lo mismo a mi compañera, su hija, igual le han retirado. Entonces, ¿sabes? Nosotros somos padre y madre para nuestros hijos, necesitamos el tema laboral. Entonces, de eso por eso es que nosotros queríamos pedir al hermano Evo Morales que se acuerde de esa agenda que él nos ha prometido, del estudio, de salud, del tema laboral y más que todo del juicio.
Claro, son varias tareas que todavía están pendientes. Don Teófilo, ¿usted dónde estuvo trabajando después de estas jornadas de octubre? Yo estaba trabajando, yo soy independiente y estaba trabajando durante 2 años independientemente. Y luego hemos gestionado, cuando yo era directorio de la asociación, estaba trabajando en el Ministerio de la Justicia. Ajá. Estaba trabajando... O sea, sí se le cumplió con un trabajo, se le dio un trabajo en el Ministerio de Justicia. Pero lamentablemente el compañero Evo mismo, el Ministerio de la Mujer, ahí estaba trabajando, yo era mensajero. Lamentablemente él lo hizo perder. ¿Qué nos dijo? Toda esa gente que trabajábamos ahí, dijo, se les va a incorporar a otro ministerio. He estado durante 3 meses, día y noche, viniendo todos los días en la puerta a esperar. No, mañana, pasado. Hasta que me he cansado y lamentablemente... Sus hijos, don Teófilo, ¿qué edad tienen ahora? ¿Y qué recuerdan de ese momento en que perdieron a su madre? Es demasiado doloroso recordar. Esas veces mis hijos eran pequeños. Yo tengo 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres. Ajá. Yo me he sacrificado, véame cómo estoy. Tenía que trabajar día y noche, todas las tardes sin descansar, hasta 3 de la mañana, 3:30 trabajaba. Gracias a mi esfuerzo he sacado adelante a mis hijos, les he hecho estudiar. Mi hija también es enfermera, la mayor, mis hijos también. Pero lamentablemente, vuelvo a reiterar, el compañero Evo, ¿qué nos decía primerito cuando esas fechas? De nadie, ni de mi compañera, de mis otros compañeros, chiquitos estaban. A ver, ¿de quién sus hijos son bachilleros? ¿Van a trabajar en el ministerio? De nadie, porque estaban pequeñitos. Bueno, son partes de las tareas que definitivamente están ahí como asignatura pendiente y se tienen que cumplir, sin lugar a dudas. Bueno, yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros esta noche, por estos testimonios. Yo creo que la gente, a través de ustedes, ha recordado esos momentos tan dolorosos. Uno no se puede imaginar definitivamente, sino hasta que siente un dolor como este, lo que es la pérdida del esposo, de la esposa, de los hermanos, de perder una pierna, ¿verdad? Muchas gracias, señora Marta. Dígame. Yo quería... Un poquito más arriba. Yo quería sacar en claro de mi hija. Después de que a mi hija, mi esposo lo ha dejado de 10 años a la menor, a la mayor de 13 años. Y ha salido bachiller, como mi compañero dice, nos ha prometido, es verdad, nos ha prometido el presidente Evo de que nos iba a dar trabajo. Entonces, después de salir bachiller, mi hija mayor ha adentrado aquí al palacio a trabajar. El doctor Sachi Llorente le ha acomodado. Y en ahí ha trabajado 7 años, ha trabajado mi hija, pero después de que ha habido cambio de viceministro, Wilfredo Rada, el viceministro, él está aquí en el palacio, con él ya trabajaba mi hija, y sin causa nada, no hay motivo para que le retire. De repente lo ha sorprendido de hacerle firmar memorando, lo ha despedido el año pasado, en el mes de marzo, y hemos ido a reclamar un grupo al palacio. Y una pena, igual nos ha votado, no nos ha querido escuchar nada. Y de esto yo creo que el señor presidente no debe estar enterado. Y así son sus seguidores malos que no tienen sentimiento, o sea, no nos ayudan. Y ahora, por eso, hoy día, por lo que es 17 de octubre, ellos dicen que estamos ayudando, que la gente estamos cumpliendo. Eso no es verdad, señor periodista. Eso quería aclarar. Bien, doña Marta, la preocupación creo que es de todos los familiares de las personas heridas. Yo sé que nos están viendo autoridades en este momento y seguramente están tomando el apunte y seguramente se hará algo más adelante. Gracias, doña Marta, por haber estado con nosotros, muy gentil. Don Genaro, gracias, nos vemos en otro momento. Carmen, qué gusto haber estado con usted acá. Don Teófilo, ya nos estamos viendo en otro momento y ojalá que las cosas mejoren, que definitivamente lleguen momentos mucho más alentadores para sus familias. Vamos a irnos un corte, retornamos en un momento nada más, nos esperan. Segundo bloque del programa, y usted ya puede participar de la siguiente publicación que la encuentra en Facebook Hora 23.
Y dice, Programa Municipal de Educación Alimentaria y Nutrición, la Escuela de Gigantes, el nuevo programa EDIL que enseña a estudiantes la manera correcta de alimentarse. Esta publicación la encuentra en Facebook Hora 23, no se olvide, ya puede empezar a participar. Voy contigo, Paola. Bueno, gracias, Piti. La Alcaldía de la Ciudad de La Paz este martes lanzó lo que es el Programa de Educación Alimentaria Nutricional, cuyo objetivo es lograr una buena alimentación para todos los estudiantes. Reducir el sobrepeso y obesidad, mejorar la alimentación en los estudiantes es el objetivo de la alcaldía paceña. Es por este motivo que se lanzó el Programa Municipal de Educación Alimentaria Nutricional. La iniciativa es impulsada por la Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana. El programa mejorará conocimientos, aptitudes y prácticas alimentarias de la comunidad educativa mediante procesos formativos e intervenciones. Para esto, el programa denominado La Escuela de Gigantes se desarrolla con personas inspiradas en tradiciones y costumbres socioculturales paceñas. Es por eso que se presentan personajes mágicos que trabajan, socializan y difunden el objetivo en la comunidad educativa. La iniciativa gira en torno a una historia que narra las aventuras de una cebra y su peluche Rastayama, que a través de un viaje de sueños descubren el mundo de Escuela de Gigantes, donde Rastayama es convertida en un ser guía gigante. La historia tendrá personajes que difundirán un nuevo enfoque alimentario, como hadas, ogros, duendes y un sinfín de personajes encargados de fortalecer el recreo saludable y capacitar sobre la venta responsable de alimentos. Este programa enseñará a todos los estudiantes la manera correcta de alimentarse. Bueno, existen cifras muy preocupantes, como que, por ejemplo, el 80% de la población boliviana estaría afectada por los problemas de sobrepeso o también de obesidad. O si nos enfocamos en la ciudad de La Paz, aproximadamente un 38% de los estudiantes, de los escolares, también tienen este problema. Entonces es muy importante hablar de la educación alimentaria. Y justamente el lunes 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Y por ello es que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está implementando un programa sumamente interesante que se denomina Escuela de Gigantes. El objetivo, generar conciencia y además brindar información y educación sobre la alimentación, buena alimentación para toda la población, y nos vamos a enfocar más en los niños, que son parte importante de nuestro país. Y para conocer más acerca de este programa, esta noche tenemos la presencia del licenciado Sergio Caballero, secretario municipal de Educación y Cultura Ciudadana, que nos va a informar y nos va a dar todos los detalles acerca de lo que es Escuela de Gigantes. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Paola, muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de Bolivisión. Gracias por el espacio, creo que has dado la información correcta y muy acertada. Tenemos altos índices que hemos identificado en estos últimos años de obesidad, de sobrepeso en los niños en edad escolar. Y esto, como mencionábamos un poco antes, producto de varias situaciones, ¿no? La proliferación de la comida llamada chatarra en las calles, cada vez vemos más puestitos, ¿no? de este tipo de comida, y sobre todo los malos hábitos que vamos arrastrando en la familia. Bueno, esos malos hábitos sin duda se generan también por lo que es la publicidad. Existe mucha publicidad de productos muy elaborados con gran cantidad de carbohidratos y además elaborados con muchas frituras, y es lo que les gusta a nuestros niños, y bueno, dejan de lado todo lo que son las frutas y las ensaladas. Me imagino que ese es uno de los puntos principales por lo cual ustedes decidieron crear este programa de Escuela de Gigantes, y justamente lo lanzaron ayer por la mañana. Digo ayer porque ya nos encontramos en miércoles. Fue lanzado este programa. A ver, ¿cómo les suena ese lanzamiento? ¿En qué consistió todo el evento? Y bueno, todos los puntos por los cuales han decidido crear Escuela de Gigantes. Sí, nos ha ido muy bien. Hemos presentado el proyecto con la presencia del alcalde y con algunos socios estratégicos, como por ejemplo Lácteos Bol. La empresa Lácteos Bol nos acompaña desde hace un año en no solamente la elaboración, sino también en repartir el desayuno escolar, la alimentación complementaria escolar en todas las unidades educativas públicas y de convenio, ¿no? Entonces, Lácteos Bol nos está acompañando en este lindo proyecto que, como tú bien mencionabas, Paola, busca informar, sobre todo dar una información importante a los niños y a la comunidad educativa para que ellos conozcan qué tipo de comida están ingiriendo. Tú bien lo decías, los chicos prefieren la fritura, las hamburguesas, pero es porque nos hemos acostumbrado a eso. Pero la buena noticia aquí es que nuestro cerebro tiene esta famosa plasticidad que nos permite justamente moldearlo, y los personajes lo que buscan es eso, ¿no? Hemos creado toda una mitología de personajes a partir de la cebrita, un poco para expandir el universo de la cebra,
y hemos creado una mezcla de personajes que tienen algo de la mitología nuestra, de la mitología andina, y algo también un poco ya de la mitología más popular. Bueno, se han realizado muchas actividades con el fin de educar, de transmitir toda esa información y crear conciencia respecto a la importancia de tener una buena educación alimentaria. Pero me parece que acá lo diferente es justamente lo que tú nombrabas, esas actividades tan recreativas, tan interesantes y peculiares que ustedes crean con estos personajes que nos acompañan esta noche en Hora 23. Sí. A ver, vamos a conocerlos un poco y nos cuentas más acerca de toda esta narración que ustedes tienen preparada. Claro que sí, mira, tenemos la visita de 3 personajes. Tenemos por este lado, voy a empezar con Chama. Chama es el elfo de la historia. Y el elfo salud de Chama. Nos va a enseñar la importancia de estar en movimiento, de mover nuestro cuerpo, de ejercitarlo, que no necesariamente es hacer un deporte o ir al gimnasio, ¿no? Chama nos va a enseñar movimientos muy sencillos, ejercicios sencillos que podemos hacer al levantarnos, en el recreo, incluso cuando estamos sentados en el aula, ¿no? Para mantener nuestro cuerpo en movimiento y sobre todo presente, ¿no? Concentrado en el momento presente. Falta de actividad física, uno de los principales factores que puede generar sobrepeso y obesidad. ¿Estamos de acuerdo, Chama? Exactamente. Así es. A ver, continuemos. Tenemos al ogro, que es Uraki. Está aquí al medio nuestro querido ogro Uraki. Uraki tiene la facultad de estar muy en conexión con la tierra y es quien nos va a enseñar a arar y a cultivar nuestros productos. Tú sabes que tenemos más de 50 huertos instalados en varias unidades educativas en la ciudad. Este número va creciendo cada año porque cada vez los colegios encuentran espacios y se interesan más por generar estos huertos ecológicos dentro del mismo colegio. Lo interesante de los huertos ahora, Paola, es que lo que producen los mismos niños es cosechado y es utilizado en el mismo desayuno complementario escolar. Estamos en una alianza con el restaurante Gustú y ellos preparan ensaladas, una ración elaborada que les damos a los niños 2 veces al año con los productos que recolectamos de los huertos escolares. Y es este personaje quien nos va a enseñar en los colegios cómo preparar y cómo tener un huerto escolar en las unidades educativas. Muy bien, Uraki, ¿está listo para enseñar a todos los niños entonces acerca de educación y de alimentación? Vale. Por supuesto. Ahí están, niños, ustedes van a contar con todos esos personajes. A ver, vamos con la cebrita. Sí, bueno, obviamente nuestro personaje principal es la cebra, pero lo interesante de la cebra es que ahora está acompañada por otro personaje, ¿no es? Este es su peluche. La cebra tiene un peluche que se llama la rastallama. Es una llamita. Es una llamita rasta. Es una llama reguera, no reggaetonera, es reguera. Y la rastallama también es un personaje de toda el universo de Escuela de Gigantes, que lo van a ver muy pronto, no solamente en las calles, sino en las unidades educativas y en otro tipo de actividades como el circo de Escuela de Gigantes, que vamos a presentar muy pronto en 2 barrios de la ciudad. Muy bien. Y finalmente tenemos a nuestra brujita, ella es Pukuni. Pukuni nos va a estar enseñando recetas súper sencillas, muy prácticas, recetas que no necesitan ingredientes muy elaborados, ni buscarlos en lugares un poquito de difícil acceso, sino que nos va a enseñar la brujita a preparar ensaladas, a preparar bocadillos, súper sencillos con cosas que tenemos en la casa. Muy bien, qué lindo los personajes definitivamente y gracias por visitarnos esta noche en Hora 23. A ver, Sergio, sí, todas las actividades que ustedes tienen programadas, ¿en qué espacios los piensan implementar? Y cómo piensan llegar a los niños? ¿A qué cantidad de niños se piensa llegar con este programa? Bien, es una buena pregunta, Paula, y gracias. Este año, lo que resta del año escolar, que son casi 2 meses, ¿no? Un poco menos en realidad de 2 meses, pensamos intervenir en 2 macrodistritos, en el macrodistrito centro y en el macrodistrito sur. Vamos a visitar varias unidades educativas de estos macrodistritos, pero aparte, como te comentaba, vamos a emplazar un circo gratuito para toda la familia, donde van a estar todos los personajes. El circo va a estar en el Parque Urbano Central ya a mediados de noviembre, y ya entrando a diciembre va a estar emplazado en el Parque de las Cholas. Es totalmente gratuito. Toda la información del proyecto Escuela de Gigantes pueden tenerla en nuestra página de Facebook, Escuela de Gigantes. Solamente tienen que entrar ahí, darle un like y toda la información les va a llegar. Es muy importante la plataforma digital que estamos trabajando y que hemos presentado también hoy día,
pues cada uno de los personajes, por ejemplo la brujita y el elfo, son youtubers, van a estar subiendo todas las semanas videos con su vocación, al igual que los otros personajes van a estar interactuando en las redes sociales. Muy bien, Sergio, felicidades por todas esas actividades que viene realizando por esta iniciativa y bueno, que ojalá que los gobiernos departamentales también del resto de nuestro país puedan copiar esta idea tan interesante que ustedes tienen y con un objetivo tan importante, además reducir el sobrepeso, reducir la obesidad que causa tan graves consecuencias en la salud, está relacionada con enfermedades muy graves como la diabetes, como la hipertensión y bueno, esperemos lograr todos estos objetivos con el programa Escuela de Gigantes, de seguro que sí. Ese es el objetivo, estamos pensando hasta el 2020 abarcar el 100% de las unidades educativas con este proyecto. Muy bien, quiero agradecer la presencia del licenciado Sergio Caballero, secretario municipal de Educación y Cultura Ciudadana. Hasta otra oportunidad, Sergio. Gracias, Paola, gracias a ti por el espacio. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más acá en Hora 23. Espérenos. Aprende a sembrar para cosechar, que el cuidado de tu huerto te hará brillar. Bien, 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 cuidando nuestro cuerpo. Cambiando desde adentro, bien, bien, bien. Hay que sentirse muy bien. Revélame el misterio, quiero comenzar muy bien, bien, bien. Vamos ejercitando bien. Elecciones judiciales 2000. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental y se encarga del... Bueno, doble aguinaldo. Yo sé que ustedes que nos están viendo en este momento y son trabajadores públicos o de la empresa privada legalmente establecida, lo esperaban. Sí, doble aguinaldo, qué bueno. Bueno, no va a haber doble aguinaldo. Al parecer eso ha quedado completamente claro después de lo manifestado por el presidente del Estado, Evo Morales. Vamos a hablar, vamos a lo que dijo, vamos a esta nota y enseguida vamos a analizar el porqué. En un acto en Santa Cruz de la Sierra, el presidente Evo Morales expresó su poca confianza en que este año se pague el doble aguinaldo debido a los efectos de la crisis internacional. Mencionó estar casi seguro que el próximo año la situación mejorará y se hará efectivo el beneficio que está condicionado al crecimiento del 4.5% de la economía. Cuando crece sobre 4.5%, todos los trabajadores doble aguinaldo. Por ahora nos afectó el precio del petróleo el año pasado, este año. Casi estoy seguro, tal vez este año no lleguemos. El próximo año estoy casi seguro, otros vamos a crecer 4.5%, por tanto habrá doble aguinaldo. Ojalá sea ahora, ojalá el precio suba. Esa es tarea, todos quisiéramos. Yo también quisiera tener doble aguinaldo, ¿quién no? Esta declaración fue objeto de críticas para la oposición, alegando que el MAS ya empezó con su campaña política para la gestión 2019, jugando de esta manera con el interés de la población boliviana. Presidente Morales, da mucha pena que no le interese el país, que le interese solamente su angurria personal y política. Pero como siempre lo ha hecho, el presidente Morales solamente hace política, es un animal político el presidente Morales, hay que reconocerlo, es un gran político, pero no se puede hacer política con el hambre del pueblo. El movimiento al socialismo asegura que estas versiones de la oposición son falsas. Recordemos que mediante decreto supremo el presidente autorizó el pago del doble aguinaldo si el crecimiento económico es igual o mayor al 4.5%. El hecho está claro, si se crece por encima del 4.5% el PIB, se va a pagar doble aguinaldo. Si no se crece por encima del 4.5%, no se va a pagar el doble aguinaldo. No es un tema de voluntades políticas o de cálculos políticos, es que crezca la economía. Y creo que la economía tiene sus propios mecanismos para crecer o estancarse o acelerarse o desacelerarse, ¿no? Diferentes organismos internacionales cifraron que la economía boliviana crecerá y que estará entre las primeras de la región. El Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento económico del 4.2% para Bolivia este año y el 4% para el 2018. Claro, el año 2013 nuestra economía creció por encima del 6% y fue entonces que se aprobó el decreto 1802.
por el cual se crea el beneficio del doble aguinaldo en situaciones en que nuestra economía alcanza un crecimiento del 4,5% que se mide entre julio de la gestión pasada y junio de este año. Pero esos resultados se conocen recién en un mes de octubre, como este. Resultados que de alguna manera ya los hemos conocido de manera adelantada y que hacen prever que el crecimiento no va a llegar a ese 4,5% y por lo tanto no va a haber doble aguinaldo. Es casi un hecho que este año no va a haber doble aguinaldo o no va a haber doble aguinaldo, punto. Sí, se está pensando que la economía crezca para el siguiente año. A ver, ¿qué está pasando con nuestra economía? Vamos a hablar con nuestro analista económico invitado esta noche, Mike Alejandro Gemio. Mike, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches. Víctor Hugo, gusto todo mío y bueno, para un poco conversar y tener estos elementos de pronto un poco claros sobre lo que ha pasado con la economía boliviana este 2017. ¿Tú esperabas un doble aguinaldo este año? Sí. Seguro que sí, como mucha gente también. Mucha gente. Bueno, pero no toda. Uno dice, el doble aguinaldo llega a toda la gente o la gran mayoría de la gente. No es así. ¿A más o menos qué porcentaje de trabajadores del país le llega el doble aguinaldo? Claro, lo que pasa es que, bueno, el mercado laboral boliviano tiene un fuerte porcentaje de mercado informal, ¿no? Entonces, está calculado entre 25% más o menos, entre 20 y 25% de la cantidad de la población económicamente activa que está con un trabajo, digamos, formal. Asalariado, formal, ¿no? Y claro, y además pagando impuestos, etc. O sea, 2 de cada 10 reciben aguinaldo, por lo tanto, 8 no les interesará, ya bueno. O de pronto se pueden ver en alguna medida también afectados, ¿no? O sea, les llega más a quienes más tienen y menos claro, a los lo que pasa es que tú puedes ser un dueño de una pequeña empresa, ¿no? Evidentemente lo último que vas a hacer es tú generarte un gasto para contigo mismo, digamos, o sea, afectando a tu empresa. Claro. Te va a tocar de pronto incluso rescindir algún pago que tú puedas tener en favor tuyo para poder pagar a tus empleados el doble aguinaldo. Entonces, claro, evidentemente es una medida que busca en alguna medida mejorar la calidad de vida de la gente, pero que también pues tiene nomás algunos matices por el contexto laboral en el cual vive nuestro país. Bueno, había mucha expectativa, evidentemente, en el doble aguinaldo, aunque de alguna manera contenida, ¿no? Desde inicios de año, porque recuerdo que conversábamos y el crecimiento era muy escaso, 3,5% por ahí en el primer trimestre, algo por un poquito más segundo trimestre, lo que representaba que en este último trimestre había que crecer por lo menos un 6% para llegar al margen del 4,5% total. Bueno, muy complicado. ¿A qué se debe que este año nuestra economía no haya crecido lo suficiente como para que se dé ese doble aguinaldo? Sabemos el impacto de los hidrocarburos, claro, ¿no es cierto? De la minería. ¿Es solo eso o hay algunas otras partes de nuestra economía que no han estado marchando como se esperaba? Bueno, no hay que olvidar que gran parte de nuestro dinamismo económico responde a la inversión pública. Nuestra inversión pública pues genera de alguna medida un fuerte componente de lo que es la dinamización del mercado interno. Entonces el PIB en nuestro caso se explica más o menos en un 85-90% gracias a la demanda interna. Bueno, la demanda interna, como te decía, depende mucho de lo que es la inversión pública. Para este año yo estaba revisando algunos datos. La inversión pública en presupuesto estaba bordeando los 7.200 millones de dólares y ahí pues estamos por 38.34% de ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces evidentemente es un monto bajo, digamos, tomando en cuenta que ya han pasado 9 meses del año. Estamos entrando al último trimestre del año. Sí, son datos a septiembre que los tiene publicado el BIDFE en su página web. Entonces, claro, hemos iniciado con 6.200, más o menos 6.100 millones de dólares. A la fecha tenemos un presupuesto inscrito de 7.300 millones de dólares. Evidentemente el incremento es interesante. Hay que entender que obviamente tú inscribes presupuesto porque tienes un respaldo económico, ¿no? O sea, claro, yo creo que el tema no pasa por liquidez específicamente, ¿no? Los procedimientos, claro, quizás se han ralentizado algunos procedimientos. Hemos generado algunos controles de pronto para poder mejorar también la información, la calidad de la información que se dispone sobre la inversión pública, pero bueno, eso también tiene que guardar cierto equilibrio con nuestra capacidad de ejecución presupuestaria. Entonces, tal vez eso es un elemento que
puede haber afectado seriamente a lo que es este dinamismo. O sea, no es tener el dinero, tú puedes tener mucho dinero en el colchón, como dicen, pero si el dinero no se está moviendo, no está siendo intercambiado por bienes, difícilmente genera economía, y entonces eso es lo que al final hace que los números se muevan y que tú puedas registrar crecimiento económico. A ver, este doble aguinaldo se ha pagado el año 2013, el año 2014 y el año 2015. 3 años seguiditos. El año pasado, el 2016, no se pagó porque el crecimiento llegó al 4,3%. ¿Es cierto? Ahí este año tampoco doble aguinaldo. ¿Cómo esperar que el 2018, Mike, haya la posibilidad, como dice, aspira el presidente Evo Morales, de que sí haya un doble aguinaldo? ¿Será que aumentarán los precios de los minerales, de los hidrocarburos? ¿Hay expectativa por ese lado? ¿Por algún otro que quizá valga la pena mencionar ahora? Yo considero que hay 2 elementos fundamentales ahí. Evidentemente estamos con esta esperanza, digamos, entre comillas, de que los precios de los hidrocarburos vayan subiendo, porque evidentemente representan un buen porcentaje de los ingresos que tiene nuestro país. Pero si tú haces un análisis del PIB del 2016, que el 4.3, desde luego no es nada despreciable, estamos hablando de casi 34.000 millones de dólares que ha movido la economía boliviana, pues tú tienes que entender que solamente en porcentaje, solamente el 13% del PIB del 2016 se explica gracias a hidrocarburos y minería, ¿no? Tal vez el peso más fuerte lo tiene las manufacturas, que representan el 18%, construcción, que está por ahí más o menos, y bueno, banca, ¿no? Banca, que ha crecido bastante. Entonces, tal vez yo considero que nos toca apostar a nuevos sectores. No estar tan dependientes de hidrocarburos y minerales. Sí, porque al final, incluso en términos de incidencia, para con el PIB, el tema de hidrocarburos le ha jugado en contra. Claro. ¿No? En términos de incidencia te hablo. Evidentemente los ingresos están entrando por ese lado, pero inciden negativamente, o sea, decrece en realidad el sector y afecta negativamente al porcentaje de crecimiento. Entonces, hay datos interesantes. Yo creo que en este contexto un poco complejo, siempre de estas situaciones complicadas, pues salen las oportunidades, ¿no? Y creo que la oportunidad para Bolivia es empezar a apostar a nuevos sectores de la economía, que han mostrado números interesantes, un crecimiento interesante que podría también mostrar este tan anhelado cambio de matriz productiva en el que vamos batallando muchos años los bolivianos, ¿no? Y claro, desde luego, evidentemente está la cosa pública, ¿no? El aparato, la burocracia, que tiene que eficientizarse cada vez más. El programa, por ejemplo, este que está modernizando los procesos, creo que es una buena apuesta. Evidentemente está en una fase bastante inicial, pero creo que es una muy buena apuesta. La implementación de gobierno electrónico es algo que no solamente le reduce tiempo al ciudadano, sino que le reduce costos al gobierno y lo hace más eficiente. Y eficiente en términos de administración de información para poder tomar mejores decisiones. Más oportunas, y mientras las decisiones sean más oportunas, más rápidas, el dinero va fluyendo a la par, porque se ralentiza todo y todo se frena. A ver, a los empresarios no les ha caído nada mal lo que ha anunciado hoy el presidente del Estado de Evo Morales respecto a que no habrá, así lo entendemos, aguinaldo en este 2017. Y es que, claro, para ellos ya es una carga pesada el tema del incremento salarial de todos los años y además del doble aguinaldo, como decíamos al inicio. Pero ¿están así en todos los sectores del empresariado nacional o hay algunos que sí tienen la solvencia suficiente como para costear esto? ¿Y qué sectores quizás son los que más integra efecto? A ver, yo creo que hay que hacer un análisis en términos de cierres de brechas entre ricos y pobres, porque, bueno, al final estos cambios de flujos de dinero, o sea, donde realmente ciertas empresas, ciertas personas acumulan buena cantidad de recursos y tú tienes una población pobre demasiado alta, pues tú generas algunos mecanismos que no vulneren derechos para que puedas transferir riquezas a otros grupos poblacionales.
Entonces, por ejemplo, el tema del doble aguinaldo es evidente un mecanismo, de pronto no el óptimo, pero en el caso, por ejemplo, del salario mínimo, sí tiene un efecto redistributivo mucho más efectivo, digamos, ¿no? Evidentemente, el pagar un recurso más, en el caso de las personas que ganan menos, siempre suele ser más efectivo en términos de este cierre de brechas de que te hablo. Entonces, creo que es todavía una política que está en desarrollo. Nosotros los bolivianos estamos implementando muchas de políticas que tienen que ver con cierre de brechas, porque evidentemente es la gran carrera de todos los gobiernos en el mundo, ¿no? O sea, y es que una sociedad que es más justa siempre produce más. Eso está completamente demostrado. Si tú puedes dar igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para la gente que vive en tu país, pues entonces la gente empieza, esas oportunidades se transforman en desarrollo también. Entonces, bueno, es un jala, de pronto es medio de Robin Hood, digamos, ¿no? De que quitas a unos para dar a otros, pero eso tiene un contexto más también social. Entonces, tú estás buscando un buen contexto social para tener un buen contexto económico. Entonces, creo que es una tarea interesante, que está todavía, digamos, en avances. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que por ahora se han tomado buenas decisiones y esperemos que, digamos, el 2018 podamos tener un doble aguinaldo, digamos. Mike, a ver, el 2016 cerramos de julio del año 2015 a junio del 16 con 4,3%. Por lo tanto, no hubo doble aguinaldo, no se llegó al 4,5%. ¿Con cuánto estamos cerrando de julio del 2016 a junio del 2017 por los informes que ya se conocen? ¿A cuánto por ciento ha llegado el crecimiento para este año? El dato oficial del último trimestre del 2017, o sea, del segundo, que es el último que estamos esperando, pues no se ha dado todavía, ¿no? Tenemos el tercero y el cuarto del 3,5% el primer trimestre de este año. El 3,35. 3,35 fue nuestro crecimiento. ¿Estará por ahí del segundo semestre? Trimestre. Yo creo que está mucho más. Siempre el primer trimestre de todos los años es un poquito lento, es un poquito flojo. Por el 4 más o menos, 4,3. Pues, mira, yo me animaría a decir que vamos a estar bordeando para fin de año, no te olvides que es otro periodo el que vamos a calcular. Vamos a estar bordeando el 4,2, 4,3%. Bien. Evidentemente no nos va a alcanzar en el otro periodo, pero bueno, el crecimiento de Bolivia no es nada despreciable, Víctor. Claro, es el más alto de la región. Claro, o sea, si tú te das cuenta, el crecimiento promedio de la región está bordeando el 2,1%, ¿no? O sea, y realmente tienes gigantes como Brasil y Argentina, que son socios comerciales estratégicos de Bolivia, que te jalan, quieras o no, hacia abajo. Menos, además. Sí, y están con serios problemas también económicos, sin hablar de Venezuela. Entonces, el contexto regional no es el óptimo. Y pese a este contexto regional que es bastante complicado, Bolivia ha tomado ciertas estrategias y ciertas previsiones para que de pronto esta época de vacas flacas aún sigamos con una tasa aceptable de crecimiento, ¿no? Y eso yo creo que también hay que bastante resaltarlo, porque es parte de la política económica que estamos viviendo ahora. A ver, decía el exministro Luis Arce Catacora en horas pasadas, bueno, evidentemente ha habido una desaceleración en hidrocarburos, minerales afectados a esos precios, pero el resto de la economía va bien. Decía él, no hay razones para preocuparse. Claro, para quienes esperaban el doble aguinaldo, posiblemente sí estaba en sus cálculos. Mike Alejandro Gemio, analista económico, ha estado con nosotros esta noche para hablar del doble aguinaldo. Mike, qué gusto como siempre, muchas gracias. El gusto es todo mío, Víctor Hugo, y bueno, para cuando la oportunidad sí lo necesite. No, sin duda, claro que sí. Bueno, me despido de Mike y me despido yo también. Los dejo con Juan Pablo, Paola, nos vemos mañana conmigo. Nos vamos a un cortecito, ya volvemos. Bueno, para los dueños de los animales resulta muy penoso y muy difícil creer que el animal o la mascota ha muerto o tiene secuelas graves debido a una mala actuación, una mala praxis por parte del veterinario. Y justamente esos casos de negligencia médica a veces se presentan en distintos lugares de nuestro país y causan mucho dolor, y es ahí donde el dueño busca esclarecer en realidad la situación, no para obtener una recompensa económica, sino yo diría más una compensación moral que pueda ayudarnos con ese dolor que uno siente cuando el animal
que es prácticamente parte o miembro de la familia, así consideramos todos los que amamos a los animales, se encuentra mal o muere a causa de una mala práctica. Es por ello que hemos visto la importancia de hablar hoy de la negligencia veterinaria, pero mira que esto no estamos generalizando. Hay veterinarios que sin duda cumplen una labor muy destacada en nuestro país, se dedican a salvar tantas vidas de las mascotas, pero por otra parte también existen algunos que cometen estas malas prácticas y vamos a conocer algunos casos esta noche y también vamos a tener el punto de vista legal. Para ello voy a presentarles a nuestros invitados en este mismo instante. Comenzamos con las damas. Nos acompaña la doctora Keiko Limachi Mallea, médico veterinaria y zootecnista, regente de la veterinaria Canito de Animales SOS. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas noches. Ya nos acompañó en varias ocasiones en el programa, así que es un gusto tenerla nuevamente. Gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Luis Salamanca, abogado y sociólogo. Seguramente ya lo están reconociendo porque también estuvo presente desarrollando diversos temas acá en Hora 23. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches. Un gusto estar de nuevo en el programa. Bueno, a ver, comencemos a ver algunos casos, los casos más frecuentes que tenemos respecto a las negligencias cometidas por algunos veterinarios y que llegan a lo que es la clínica veterinaria Canito, donde ellos, bueno, solucionan en la medida de las posibilidades en muchos casos a estos animales que llegan en situaciones muy lamentables. Doctora Keiko, cuéntenos acerca de qué tan frecuentes son los casos de negligencia veterinaria, cuáles son los casos más frecuentes y cómo ustedes los tratan en la veterinaria Canito. Y vamos con las imágenes, por favor. Claro. Tomemos en cuenta esto, que todos los casos que vamos a mostrar se han seguido procesos ya a diferentes veterinarias. En este caso podemos observar a un animalito. Este animalito fue tratado como moquillo. Fue un tratamiento de 7 días que estaba siguiendo en otra veterinaria. Pero la persona ya estaba bastante preocupada porque desde el primer día que lo tuvo en casa, que era un mes, el animalito tenía comportamientos extraños, raros. En el tercer día de haber seguido el tratamiento en esa veterinaria, el animalito ya tenía comportamientos de agresividad. Y es por eso que viene a nuestra veterinaria y tenía características, ¿no?, de ser portador de rabia, tener la enfermedad de la rabia. Y bueno, desafortunadamente tuvimos que proceder a la eutanasia, ¿ya? Llevamos el cuerpito a las instancias para poder confirmar la presencia de rabia. Nos dio positivo. Realmente es grave que nosotros podamos no dejar de lado este tipo de casos, ¿no? Tomando en cuenta que es un problema de salud pública, es una enfermedad zoonótica que puede causar problemas en la familia que justamente ha hospedado al animalito, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a continuar conociendo otros casos, doctora Keiko. Vamos con las siguientes imágenes para que usted nos pueda explicar. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? En esta oportunidad podemos observar a un perrito que fue castrado. El animalito llegó con mucho dolor. Este es un caso muy interesante. Es de una gatita que se le puso hormonas inyectables estando gestando. Entonces esto ha causado un proceso de piometra, pus en el útero, causando la momificación de las crías y la muerte de ellas, ¿no? Esto ha causado una septicemia generalizada. Es terrible los casos que podemos observar debido a la administración de hormonas inyectables en gestación. Ya a continuación van a poder ustedes observar el contenido que se pudo sacar en estos cuernos uterinos que son abismalmente grandes, ¿no? Ahí están los cuerpitos totalmente destrozados. Es una imagen bastante fuerte, pero real, que sucede. Generalmente las hormonas inyectables se utilizan como abortivos cuando lo único que estamos causando es un dolor en un animalito, ¿no? Bueno, y nos disculpamos con nuestros seguidores por estas imágenes, pero esa es la triste realidad que viven los animales en muchos lugares. Bueno, a ver, vamos conociendo más acerca de estos casos. ¿Es posible prevenir la negligencia médica, doctora Keiko, de alguna forma? ¿Cómo uno puede saber si está llevando a un buen veterinario o no a su mascota? Bueno, es importante que una persona que lleva a su animalito a una veterinaria, él sepa que está contando con un profesional. Necesita que esta persona pueda mostrarle o dar garantía de que es titulado, ¿no? Nosotros como médicos veterinarios tenemos la obligación de inscribirnos al Colegio de Médicos Veterinarios y es allí donde
nos hacen pequeños requisitos para poder ser inscritos. Y desafortunadamente muy pocas veterinarias están inscritas, ¿no? Y pueden estar cumpliendo funciones sin ser médicos veterinarios, y eso es lo terrible para la sociedad y sobre todo para los animales, ¿no? Pero ¿existe algún comité en el Colegio Médico de Veterinarios que haga algún seguimiento, por ejemplo, a estas personas? En realidad el SENASAC, profesión sin contar con título. El SENASAC es el que cumple este tipo de funciones para poder tener un registro constante de todas las veterinarias que cuentan y son regentados por un médico veterinario. Muy bien, tenemos un caso más, a ver, vamos a conocerlo en este mismo instante, otro caso de negligencia veterinaria. En realidad quisimos mostrar mucho sobre los casos de cirugías. Ya en este caso estamos observando un gatito castrado con una incisión, bueno, directamente toda la herida está putrefacta, hay una necrosis de tejido, y cuando en realidad es una incisión diminuta en una castración, ¿no? Aquí quisimos mostrar sobre el corte de colas, que en realidad actualmente en nuestro estado queda prohibido en la ley 700, en el artículo 5, donde dice que el dueño debe abstenerse de cirugías innecesarias. Y el corte de cola y corte de orejitas es una cirugía innecesaria, causando mucho dolor. Muy bien, a ver, después de conocer estos casos y la realidad que viven muchos animales, vamos a conocer el punto de vista legal respecto a la negligencia de la medicina veterinaria. Doctor Salamanca, ¿qué se puede hacer al respecto cuando uno comprueba que a la mascota se le ha hecho una acción que no está bien realizada? ¿Se puede hacer denuncia en algún lugar? ¿Existe sanciones? ¿Existe leyes que protegen y dan sanciones a la negligencia veterinaria? A ver, bueno, viendo las imágenes es lastimoso observar semejantes escenas de los animalitos que están padeciendo ciertas agresiones, y justamente para velar esta situación, la ley 700 ha plasmado, ha derogado dos artículos, bueno, prácticamente un artículo en el Código Penal, que es el artículo 350, donde se ha agregado dos tipos penales: por un lado lo que es el maltrato a los animales y por otro lado lo que es el propio biocidio. Vamos por partes. El 350 bis del Código Penal, ¿no?, que está con esa derogación del artículo 10 de la ley 700, nos dice claramente que cuando existe un maltrato al animal, ya sea con ensañamiento, ya sea con medios fútiles, y ahí viene la palabra que nosotros manejamos tanto con esa negligencia, ¿no? Al hablar de un maltrato por medios fútiles o utilizar medios fútiles, estamos hablando de esa negligencia, ya sea en la praxis, en el maltrato malicioso por tal vez ignorancia de la persona. Entonces, en este sentido es donde sí hay una sanción, ¿no?, para estas personas que hayan cometido este tipo de delito, porque es un delito propiamente que está tipificado en el Código Penal. Y, a ver, la sanción para empezar es de 6 meses a 1 año. Hay que hacer, obviamente, la denuncia debida, hay que apersonarnos al Ministerio Público para que a través de la instancia pertinente y a través del investigador en las etapas que tiene el proceso penal se pueda seguir adelante este tipo de casos, bueno, ¿no? 6 meses a 1 año de tenemos cárcel, de 6 años a 1 año de privación de libertad. Si es que ese maltrato ha ocasionado la muerte del animalito, estamos hablando que se va a agravar en 1/3 de la pena. Ahora bien, tenemos también el biocidio, ¿no?, que es prácticamente dejar sin vida al animal, ¿no? Igual, con ensañamiento, por medios fútiles. Entonces, si una persona ocasiona daño al animal, la pena es de 2 a 5 años de privación de libertad, conforme está establecido en el artículo 350 ter de nuestro Código Penal. Hay aquí una situación especial que, más allá de estos dos tipos penales, hay una situación especial que nace de lo que es las tradiciones, las culturas, porque la misma ley 700 en las disposiciones finales señala que cuando se trata de medicina tradicional, cuando se trata de temas de tradiciones, cosmovisiones de pueblos indígenas originarios, es permitido quitarle la vida a un animal. La ley permite quitar mediante los famosos rituales, lo que se hace, las ofrendas a la Pachamama y todo ello a través de un animalito. La ley dice que es permisible, siempre y cuando
y aquí viene lo irónico, ¿no? Siempre y cuando no se le ocasione sufrimiento al animal, no sé qué mayor sufrimiento a quitarle la vida, ¿no? Porque, bueno, ya suficiente, ¿qué más sufrimiento podemos ver? La tortura es sancionada, ¿no? Hemos dicho en el 350 bis, esa tortura es sancionada con hasta 1 año de cárcel, ¿no? Lo mismo con quitando la vida. Entonces es una situación especial. Nuestra ley protege estas 2 disposiciones contra el maltrato animal y yendo un poco más allá, antes que salga esta ley 700, ya teníamos lo que es la legislación para poder velar o evitar en todo caso los experimentos con los animales, que es una forma de maltrato, ¿no? En la propia ley 1322, que es de derechos de autor, ya se prohíbe el experimentar con animales. Nos vamos a legislación internacional, tenemos la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el convenio de Berna, donde prohíbe el maltrato al animal y también prohíbe la experimentación con los animales. Y aún más, voy a ahondar un poquito más en legislación internacional. Derechos humanos ya ha contemplado tratativas para que se pueda proteger al animal como tal. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ya está involucrando a los animales por el hecho que es un ser vivo, ¿no? Entonces, en ese factor, esos son los factores jurídicos que nosotros tenemos. Cuando hay un tema de maltrato, lo que nosotros tenemos que hacer es directamente iniciar presentar nuestra denuncia, acudir al Ministerio Público para que a través de lo que es el fiscal de materia, a través de lo que es un investigador, se pueda llevar adelante. Lastimosamente hay muchos casos que ya han sido presentados por este tema de maltratos al animal, pero están archivados. Lastimosamente hacen la denuncia, pero lo dejan en el olvido. No sé si se olvidan de su mascota, su animalito, pero se queda en nada. Y ese es un problema que no se está haciendo seguimiento por parte de lo que es la FAM, ¿no? La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, que está encargada los gobiernos municipales, que es el ente rector que tendría que realizar todo el seguimiento, porque así lo establece la ley 700. Entonces esta es la situación que tendría que ahondarse mucho más en nuestra sociedad. Existen muchos casos, muchas denuncias respecto al maltrato animal, decía usted, respecto a lo que es la negligencia específicamente que se puede cometer por parte de un veterinario. Las denuncias son frecuentes. ¿Usted en algún momento trató un caso de estos, por ejemplo? El mecanismo que tenemos para poder tratar estos temas, y llegó al bufet uno de estos casos, es justamente irnos por el maltrato animal, por un medio fútil. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una acción con negligencia, ¿no? Una actitud que se ha actuado con negligencia. No ha existido dolo, ha existido culpa. Entonces, estamos hablando ahí de la negligencia. No está tratado como tal. Y en la nueva ley del sistema penal que se está sacando, que se está tratando ahora en la Asamblea Legislativa, se ha hablado de la negligencia médica, pero solamente sobre personas. No se ha tocado el área de los animales. Prácticamente lo que se hizo es incorporar toda la ley 700 y otros decretos supremos que tenemos en vigencia sobre los animales. Se han juntado las mismas leyes para recopilar en esta nueva ley del sistema penal, pero a tratar como negligencia médica para recaer a los médicos, simplemente tenemos que ver temas de salubridad, o en este caso el maltrato animal conforme al 350 bis. Doctora Keiko, desde el Colegio Médico Veterinario, ¿qué funciones cumplen para resguardar el bienestar de los animales? Bueno, en realidad muchas veces nosotros como médicos veterinarios, cuando se nos llega este tipo de denuncias, tenemos el deber de hacer un informe médico, ser verídicos, ver realmente las causas de la muerte. Es importante una necropsia en este tipo de casos. Y bueno, en realidad la persona en POFOMA es la que inicia el proceso penal, ¿no? Muy bien. ¿Qué recomendaciones respecto a este tema de negligencia usted puede dar a todos nuestros seguidores en este momento, doctora Keiko? Como usted bien decía, ¿no? En realidad sí contamos con muy buenos profesionales médicos veterinarios, pero hay personas que sin ser profesionales están cumpliendo este rol. Y en ese afán pues están cometiendo errores y están causando dolor a una familia y a un animal, ¿no? Entonces seamos cautelosos y irnos mucho a este tipo de exigencias, ¿no? Como el título de un médico veterinario, que una veterinaria, un consultorio veterinario esté regentado por él mismo
y que pueda cumplir sus funciones a lo largo del día mientras esté abierta la veterinaria. Entonces, no está de más. Si usted actualmente está haciendo tratar a un animalito en cualquier veterinaria y no hay mejoría, no está de más optar por una segunda opinión, ¿no? Para que realmente podamos tener un campo mucho más amplio y saber lo que está padeciendo nuestro animal. Doctor Salamanca, hablamos de las leyes, las normas y lo que nos dicen estas en nuestro país y también un poco de cómo se aplican. Un análisis final y además, ¿qué cambios se deberían hacer? A ver, un poquito darle más importancia al factor de un ser vivo, como es un animal, ¿no? Un animalito, porque muchas veces cuando hablamos de este tema de proteger al animal, muchas veces asociamos mucho a un perrito o a un gatito. Pero los animales hay una gran cantidad de especies en el mundo, en el planeta, en el cual nosotros tenemos que enfocarnos. Un factor importante y tal vez como sugerencia, no sé, va desde el punto de vista en el que si vamos a iniciar una denuncia, no nos olvidemos de ese animalito al cual hemos ido a querer proteger, porque hay un bien jurídico protegido que es la vida de este animal. Entonces, si hemos hecho la denuncia, continuaremos con el proceso, no olvidaremos eso, porque lastimosamente iniciamos la denuncia, nos olvidamos, desaparecemos y no continuamos con ello. Entonces, un poquito seguir, darle un poquito más interés por parte de lo que es los legisladores, en este caso que se está haciendo esa tratativa de la nueva normativa penal. Sería muy bueno agregar este tema, no solamente desde el punto de vista de la negligencia médica sobre personas, también sobre el tema de los animalitos, porque como bien lo decía la doctora, hay buenos veterinarios, pero hay otros veterinarios que desde el simple hecho de dejar a nuestra mascota para que le hagan el baño ahí, para que puedan bañarlo en la veterinaria, ya no sabemos qué hacer porque lo dejan solito. Entonces tratar de ver un poquito más ese movimiento, sobre todo de los gobiernos municipales, que es como lo que corresponde por ley. Muy bien, si su animal está atravesando algún problema de salud o usted está atravesando esa lamentable situación de una negligencia a su mascota, esperamos de verdad haberlo guiado con este tema que hemos tocado esta noche en nuestro sector dedicado a los animales, la hora de nuestro mejor amigo. Quiero agradecer la presencia de la doctora Keiko Limachi Mallea, médico veterinaria y zootecnista, regente de la veterinaria Canito de Animales SOS, y de la misma forma del doctor Luis Salamanca, abogado y sociólogo. Gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Bueno, así llegamos al final de hora 23, así que desearles que tengan una excelente jornada. Estamos comenzando un nuevo día y la invitación para reencontrarnos de acá a unas horas con otro tema más, acá el área de la salud, como todos los miércoles. Adiós, familias bolivianas, buen descanso. Chao amigos, gracias por habernos acompañado un programa más de hora 23. El reencuentro dentro de unas horas, que tengan un buen descanso. Chao Juan Pablo. Nos veremos nuevamente mañana, simplemente la invitación para seguir la programación mañana muy temprano de Bolivisión y despertar con las noticias de nuestro canal. Con nosotros hasta mañana, como siempre, a las 23.